paz inferencial en esta mañana que llueve acá en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. En todo caso, en esta edición compartiremos una vez más y daremos, Dios mediante, un alcance mayor en lo que respecta al conocimiento crístico, al conocimiento liberador, a la ciencia libertadora, que tiene como fundamento la conciencia crística operando desde las profundidades ignotas de nuestro propio ser hasta lograr operar dentro de nuestra personalidad y dentro de nuestro mundo físico-químico, es decir, a nivel de nuestro cuerpo. Es necesario que estudiemos en este caso el Salmo 119 y en su contenido los versos o versículos 33 al 40. Es decir, 8 versículos que están connotados como la letra hebrea G, que describe el nombre de Jehová, es decir, Yod-He, Vau-He. Es una letra femenina que se repite 2 veces en el nombre del eterno Dios viviente, Jehová, en el sentido genérico, en el sentido de Elohim, en el sentido de divinidad. Porque ya saben, y lo hemos comentado y compartido, que existe el Jehová interior. No debemos olvidar ese aspecto que es gnóstico y es crístico y jehovístico. Vamos a compartir con ustedes entonces la gnosis del Salmo 119 en este subcapítulo de la letra hebrea G. Textualmente dice el verso 33: Intrúyeme, oh Jehová, en el camino de tus disposiciones reglamentarias, para que lo observe hasta lo último. En este primer verso se destaca el número 33 como versículo. Y si nosotros ampliamos nuestra visión y entendimiento, partiendo de que la sabiduría bíblica está escrita para la conciencia superlativa del ser y su funcionalismo, no para el intelecto, sino para la mente interior, podemos allí, por analogía, interpretar la relación de este número con la edad de nuestro Salvador simbólicamente, es decir, 33 años, que señalan cabalísticamente la extensión del árbol de la vida, que está simbolizada también por la columna vertebral o por esa columna maravillosa que está simbolizada vivientemente por el monte Merú, por allá en el mundo oriental, y que en cualquier cordillera de cualquier lugar de la tierra, la más alta, lo simboliza. Y este simbolismo es maravilloso porque nos llega a comprender
el sendero y el camino que nos conduce a la liberación, a la autorización íntima del ser, a vivir la ciencia del probismo que poéticamente y metafóricamente se señala en la Biblia o en la tradición como el drama del Señor. Es decir, el drama cósmico que tiene documentación arcaica en todos los tiempos de los tiempos, pero que es de actualidad palpitante y también nos señala ese 33 en esa misma medida, en el contexto que estoy hablando, a esas 33 cámaras santas ígneas que hay que ir penetrando en ellas para hacer luz en las tinieblas. Y esto es un proceso terrible porque pertenece a la iniciación del fuego o a la iniciación de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, sin genealogía, como el Hijo del Hombre. Entonces el 33 es grado de maestría. Entonces, vemos que en este versículo, de este subcapítulo G del Salmo 119, comienza con la exhortación y la súplica como instrúyeme, oh Jehová. Es decir, el iniciado suplicante, o el cristiano en este caso suplicante, pide a su Dios interior, Jehová, que lo instruya, que le ilumine en el camino de las leyes de su propio seno, fundamentados en la misericordia, para él observarlas, es decir, para vivenciarlas, para respetarlas. Entonces, la súplica a la instrucción nos lleva a nosotros a la humildad, nos lleva a nosotros al anhelo de pedir ese pan supersustancial de la sabiduría que deviene de lo alto y que es la instrucción o la palabra de nuestro Jehová interior. Así comienza realmente la ciencia liberadora. ¿Cómo no puede tener ese principio de pedir el conocimiento de la ley divina para poderla no solamente cumplir, sino trascender? Porque estamos hablando de la ciencia liberadora. Si nosotros estamos atados a una ley cualquiera que sea, no somos libres. Somos libres en el Cristo que está más allá de la ley. Entonces el Cristo, en su esencia salvadora, en esa connotación antropológica, nos lleva a nosotros a la liberación. Él es el liberador. Pero Él nos viene a liberar porque Jehová genérico, es decir, el Padre de toda paternidad, el Creador, el Sagrado Absoluto Solar, le permite a Él en su gracia y en su misericordia hacerlo para que nosotros tengamos una esperanza, una posibilidad. Entonces, solamente vivenciando la ley superior, podemos nosotros trascender la inferior. Es decir, hermanos, hermanas, en el camino que conduce a la sabiduría, en el sendero que nos lleva a nosotros a las altas cumbres de la ciencia pura, al anfiteatro de la ciencia cósmica, necesitamos comenzar comprendiendo que la ley superior es sobre la inferior. La ley inferior es la ley establecida en los cánones y en las legislaciones y en la jurisprudencia y en la normativa, etcétera, que por convención hacen
los animales intelectuales, las personas, que vamos a llamar en este instante por respeto, hombres, porque sabemos que hombres hay muy poco sobre la faz de la tierra, pero vamos a llamarlo el hombre común de la tierra. Entonces, la ley inferior está constituida por esas convenciones, esos tratados, esos convenios, etcétera, producto del intelecto y de la mente del hombre vulgar de la tierra. Pero como sabemos que ese hombre vulgar de la tierra no es el hombre verdadero, no es el hombre causal, no es el hombre divino Elohim, pero sí sabemos que dentro de ese hombre terrenal existe la posibilidad al divino Elohim. Existe, dijéramos, el embrión en la sustancia crística o cristónica para lograr desarrollarlo dentro de nosotros, como lo dice Pablo, el hombre celeste. Y como lo hemos ya hecho referencia en ediciones anteriores. En síntesis, este versículo 33 de la maestría de la edad simbólica de nuestro Salvador en su proceso se inicia comprendiendo que nuestra vida interna y física y social en toda su plenitud está bajo la ley superior. Es decir, si nosotros vivimos bajo la ley inferior, o en otras palabras, si vivimos mecánicamente, en forma automática, en el yo, entonces, como consecuencia o corolario, somos procesados por las leyes inferiores. Pero cuando empezamos a trabajar sobre sí mismo, es diferente, porque estamos desarrollando el hombre interno, el hombre celeste, entonces estamos sometidos a leyes superiores que tienen como fundamento el amor y la misericordia. Al estar en ese nivel, las posibilidades infinitas son abiertas por la divinidad para que descienda la gracia de nuestro Padre, la verdad de nuestro Padre y el amor del Cristo íntimo Salvador, para que lo podamos lograr. Porque en lo personal es imposible, no es posible lograr la liberación sin el auxilio de la divinidad, de la gracia y de la verdad de nuestro Padre y de nuestro Cristo íntimo, y que se consolidan, expresen y manifiesten a nivel ya del proceso psicológico en el amor de nuestra Madre Divina hacia nosotros. Entonces, direccionando hasta ahora, en esta plática y en este compartir, debemos trascender la ley inferior a través de una ley superior. Por eso existe el tercer factor de la revolución de la conciencia, que el Cristo llamó sígueme. Es decir, amar profundamente la humanidad, difundir los misterios crísticos y dar hasta la última gota de sangre por la humanidad doliente, como lo han hecho todos los mártires, apóstoles, maestros de la divinidad, mensajeros de lo alto, cabires, etc. No podemos terminar este versículo en su gnosis sin expresar que para poder llegar a ese estado de comprensión y de vivencia es necesario trabajar ciertos niveles del ego, del yo pluralizado.
porque si no, tampoco es posible, porque el yo es el que está sometido a las leyes. Si carecemos de yo, porque lo destruimos, porque lo aniquilamos, estamos expuestos a la única ley, que es la ley del logos, del sí mismo, es decir, en él, esa expresión de sí mismo última quiere decir en el ser de él. Entonces, viviendo allí, estamos bajo la ley misma, es decir, la ley en sí misma. Es lo que quise decir y comunicar. Termino este versículo en su gnosis expresando de que eso que dicen por allí, de que el yo es inmortal, de que el yo es eterno, de que el yo no se desintegra, sino que se va transformando en nombre de la verdad, manifiesto que eso es un ardid del mismo yo. Ese es un sofisma del mismo ego. Eso es en sí una sutilización y un autoengaño y un engaño para que no le aniquilemos. Es falso de toda falsedad de que el yo no es perecedero, que es inmortal y que no se puede desintegrar. Porque en sí el yo no es el ser, no es divino, se produce en la caída pleromática y aparece en ese estado. Por lo tanto, no es el ser y por tal perece, es transitorio, ya sea porque lo hagamos nosotros mismos por nuestra voluntad y autodeterminación, que sería muy inteligente hacerlo, y nuestro Padre nos pagaría cristalizando el alma dentro de nosotros y logrando la felicidad y desarrollando poderes cósmicos divinales que nos convierten en hombres verdaderos, o Él mismo lo desintegra a través de su aspecto femenino, que es la Madre Divina, en el Hades o en el Seol, donde se realiza y produce la muerte segunda, donde se pierde el alma. Continuando compartiendo la gnosis del Salmo 119 y comenzando en su versículo 33, en este análisis, el subtítulo es G, es decir, el arcano 5 de los misterios antiguos. Solamente el Cristo íntimo nos salva de los arcontes de la ley, del destino, como está escrito en el Pistis Sofía. Podemos sintetizar, porque hay mucho que decir, pero poco espacio y poco tiempo, de que en este versículo 33 de la maestría comenzamos con el estado de disponibilidad, de humildad y de súplica exhortativa o exhortante a nuestro Yehová interior para transformarnos, para que Él nos salve, para que Él haga de nosotros su obra, su templo,